Bueno, os voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Estáis felices? Sí. ¿Estás feliz? Sí. ¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Tú dices, bueno, tengo mis momentos de felicidad. A lo mejor tu felicidad es estar sentada en la mesa con todos tus seres queridos. Eso me acuerdo, mi suegro, eso era lo más, sentarse en la mesa con toda su familia. O a lo mejor es ese momento del café, en silencio, o ante un paisaje espectacular te da felicidad. Quizá es un proyecto cumplido. Cuando terminas de trabajar, te sientas, te da placer. O quizá es algo más aventurero, como viajar y ver cosas. Todas esas cosas nos dan momentos de placer. Y hoy en día se nos presenta una felicidad que depende de la satisfacción inmediata de nuestras necesidades. Y casi siempre las físicas. Y por supuesto eso lo saben las empresas de marketing y nos bombardean con toda clase de producto que seguro que esta cosa nos va a hacer felices, lo necesitamos para ser felices. Pero ¿sabes que nada de eso realmente da felicidad verdadera? Y seguimos como corriendo detrás de la felicidad, una cosa efímera que no llegamos a alcanzar, como a veces nos parece que puede ser como el tesoro al final del arco iris, que está siempre un poco fuera de nuestro alcance. Y al final la gente queda insatisfecha y al final pues vacía. ¿Será por eso que hoy en día los psicólogos tienen tanto trabajo? Porque la gente vive sin propósito. Lo que se les presenta como disfrute no dura para nada y al final tiene sabor, diríamos casi a rancio lo que tienen. Pues aquí en Mateo 5 se habla de la felicidad, porque es lo que significa bienaventuranza. La bienaventuranza es la felicidad. La persona bienaventurada es una persona feliz, dichosa. Pero es algo completamente distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en nuestro mundo. Totalmente lo contrario del razonamiento humano. Cristo da una lista que parece como una lista de paradojas y va en contra de nuestro pensar de todos los días. Pero lo hace el predicador de todos los predicadores. Este es el sermón, lo que llamamos el sermón del monte, pero es el sermón de todos los sermones. Es el que está hablando, es la sabiduría en persona, encarnada, la sabiduría, el maestro por excelencia. Y es él que nos dice lo que es la felicidad. Entonces, como he pensado, como vamos a estar aprendiendo estos versículos, pues vamos a mirarlos en un poco más de profundidad. Ahora, parece que Jesús está hablando con sus discípulos, como muchas veces pasaba, le seguía la multitud también, y se sube al monte. Seguramente usa esa elevación de tierra o ese monte para poder hablar a más personas. Y dice que se sentó. No siempre enseñaba sentado, muchas veces estaba de pie, estaba andando, pero esta vez se sienta y es como le da la autoridad de estar sentado con el pueblo o la multitud alrededor como un rabino, como enseñaba. De cualquier forma, es el rabino por excelencia. Y dice allí, abriendo su boca, les enseñaba. Y tú puedes pensar, pues parece un poco superfluo decir que abrió su boca para enseñar. ¿Cómo iba a enseñarles sin abrir la boca? Pero a veces Jesús les enseñaba con su ejemplo. Incluso Jesús enseñaba una vez en silencio cuando escribía en la tierra y dejaba atónitos a más de uno de esos hombres que habían acusado a la mujer adúltera. Y cuánto enseñó cuando enmudeció y no abrió su boca allí en el juicio. Entonces, las palabras en la palabra de Dios están siempre para algo.
Y aquí Dios quiere que entendamos que está enseñando con la palabra, y es la palabra del mismo Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí está el Hijo hablando la palabra de Dios. Dios está hablando en este monte. ¿Te recuerda otro monte cuando Dios hablaba? Cuando Dios vino y habló en medio de truenos y relámpagos, el monte de la ley, el monte Sinaí, donde el pueblo tenía que apartarse porque tenía miedo de la gloria de Dios, de la ira de Dios contra su pecado. Pero aquí Dios está hablando en otro monte, en la persona de su Hijo. En vez de hablar condenación, Dios está hablando aquí bendición. En vez de tener que esconderse el pueblo, la multitud puede acercarse. Dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí tenemos la gracia y la verdad. Y para que esa gracia, para que experimentáramos esa gracia, ya que estamos hablando de montes, todo eso que se consiguió en otro monte, en el monte Gólgota, donde Cristo pagó el precio para comprar esa bienaventuranza, esas bendiciones, en la bendición de la redención, para que tuviéramos toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y poder llegar a ser nosotras mismas bienaventuradas, tener esas bendiciones en Cristo. Pedro dice en Hechos 3:26, hablando del día de Pentecostés, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno que se convierte de su maldad. Y cuando nos convertimos de la maldad, y cuando somos hechos hijas de Dios, entonces somos bienaventuradas. Tenemos esa bendición de la bienaventuranza. Vamos a mirar dos cosas en esta introducción, porque eso realmente es un poco de introducción a estos estudios. Vamos a ver la búsqueda de cada ser humano, que es la felicidad, y vamos luego a ver la biografía, la historia de cada hijo de Dios, cada hija de Dios, que es una vida bendecida. Ahora, la búsqueda de cada ser humano, está claro, la felicidad. El puritano Thomas Watson dijo, la felicidad es el blanco al cual apunta cada persona. Y estamos de acuerdo, queremos ser felices. Yo creo que nadie quiere vivir una vida de tristeza. Queremos que nuestros hijos, nuestros seres queridos estén felices. ¿Y dónde se encuentra la felicidad? Es la pregunta que ha perseguido la humanidad desde hace siglos y siglos. Los filósofos, los eruditos, los maestros han intentado buscar y explicar dónde está la felicidad. De hecho, la búsqueda de la felicidad es el título de más de un libro, y también de películas, de tesis que se han escrito, pero siempre parece que a la humanidad se le escurre de las manos. Cuando parece que la tienen agarrada, se le va. Ahora, es interesante que Jesús no dice que las personas felices son las que tienen la mejor casa del barrio, el mejor trabajo, la familia ideal, relaciones sólidas, los sueños cumplidos, buena salud. Esas cosas son lo que el mundo concibe que da la felicidad. Y sabemos, porque vivimos en un mundo de apariencias, vivimos en el mundo de la sonrisa de Instagram, ¿no? Pero sabemos que eso realmente es una felicidad fingida muchas veces. Detrás de todo ese show hay corazones rotos, hay sueños que no se cumplen jamás, y realmente esa apariencia es como si fuera una corteza quebradiza alrededor de cualquier cosa menos felicidad verdadera. Ahora, eso no es la felicidad que habla Cristo. Incluso Cristo habla de cosas que son completamente contrarias a lo que diría el mundo. Hablan la mansedumbre, el lloro, la pobreza, la persecución.
satisfacción. Incluso son cosas de que el mundo se burla de esas cosas. El mundo desprecia esas cosas. Pero claro, Cristo no piensa como piensa el mundo. Y según Cristo, la felicidad no se encuentra, vamos a ver cosas donde no se encuentra la felicidad. La felicidad no se encuentra en las posesiones, no habla de las posesiones. ¿Te acuerdas del hombre rico en Lucas 12? El que le iba fenomenal, que lo tenía todo, cada vez más rendimiento de sus cosechas, cada vez más dinero, más graneros, más cosas, más posesiones. Y él pensaba que esas cosas le darían reposo a su alma, regocijo a su alma. Y Dios le llama necio. Dice, esta noche vengo a pedirte cuentas, esta noche vengo a pedirte el alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Así que Cristo no habla de las posesiones. Según Cristo, la felicidad no se encuentra en las posesiones. Tampoco se encuentra en el placer. Si has leído Proverbios, el libro de Proverbios, sabes que en el capítulo 7 nos cuenta del vacío que hay en intentar satisfacer los apetitos de la carne. Sabemos que es exactamente lo que hace el mundo. Va buscando encontrar esa satisfacción en satisfacer la carne. Lo que Pablo llama los amadores de los deleites más que de Dios. Así que la felicidad no se encuentra en el placer. Cristo no habla aquí del placer carnal, tampoco habla del poder, no se encuentra en el poder. El salmista en el Salmo 37, versículo 35 dice, yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado, porque Dios baja a los enaltecidos, Dios baja a los poderosos. Y porque ese poder que los hombres consideran, ese poder entre los hombres no es duradero y no da satisfacción. Ahora, es interesante que esas tres cosas, el apóstol Juan habla de ellas, el placer, el poder y las posesiones, en 1 de Juan 2:16, y dice que son las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, eso es el placer, los deseos de los ojos, eso son las posesiones, y la vanagloria de la vida, eso es el poder, no proviene del Padre, sino del mundo. Esas son las cosas del mundo. Es la manera de pensar del mundo y es la manera de pensar de Satanás, que quiere controlar el mundo. Incluso él intentó tentar al Señor Jesús con estas mismas tres cosas. Y Jesús, gracias a Dios, no sucumbió a las acechanzas del diablo, porque el príncipe del mundo viene y nada tiene en mí, dice el Señor Jesús. Porque Jesús no piensa como piensa el mundo. Algunas personas dicen, vale, yo entiendo que la felicidad no está en el dinero, yo entiendo que no está en el poder, pero yo he encontrado la felicidad en la religión, en la iglesia. Incluso algunas personas pueden decir, bueno, yo he encontrado la felicidad en la religión evangélica. ¿De verdad? Incluso algunas iglesias ponen mucho énfasis en venir a la iglesia y la vida va a ser próspera, te va a ser feliz. Pero te tengo que contradecir, porque ni siquiera en la iglesia vas a encontrar la felicidad. Ni siquiera en esta, que amamos mucho a nuestra iglesia, damos gracias al Señor por esta iglesia, pero si una persona solo viene a la iglesia porque le hace sentir bien, porque la gente es muy maja, gracias a Dios que somos majas, pero si solo es por eso, solamente porque hay un bienestar, lo siento, pero aquí no vas a encontrar, solo en las personas, en el ambiente no vas a encontrar
la felicidad. Todo lo que es una vida sin Cristo es una vida infeliz. ¿Y sabes lo que es lo contrario de bendecida y feliz? Es bastante fuerte, pero es maldita, maldita. Porque si no conoces a Cristo, entonces la Biblia dice que estás bajo condenación. Y hay solo un paso entre ti y la muerte, que es la condenación eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces cuántas personas que detrás de su sonrisa, detrás de ese esfuerzo de ser feliz, hay una tristeza que ni lo pueden explicar ni pueden quitar. Pues una vida sin Cristo es así. Pero tenemos noticias, buenas noticias, porque la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones, ni en el poder, ni en el placer, ni siquiera en la misma iglesia. Se encuentra en Cristo, se encuentra en la paz que da Cristo. Es la paz del perdón. Cuando una persona sabe que ya no hay ninguna condenación para la persona que está en Cristo, esa sí que es felicidad. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien Jehová no culpa de pecado. Eso es la felicidad, que tú puedes ir a la cama por la noche y saber con toda seguridad que estás bien. La felicidad más grande entonces es Cristo mismo. Y con Él luego tenemos todas las demás bendiciones. Así que si tienes a Cristo, entonces sabes lo que es la felicidad. Tienes el gozo del Señor y eres bienaventurada. Bienaventurada de verdad. Así que ya que la felicidad está en Cristo, pues vamos a ver lo que Él dice en cuanto a esa felicidad. Y eso nos lleva a hablar un poco de esa biografía de cada hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son bienaventurados, son felices. Ahora vamos a ver todas estas bendiciones. En el futuro iremos una por cada bienaventuranza. Yo me inclino a pensar que hay 9, pero algunas personas dicen que hay 8. La última parece que algunas personas piensan que es una, si son 2 ya veremos, ya lo estudiaremos, pero lo que necesitamos saber es que son bendiciones presentes, son para hoy, son para ahora. Hay algunas bendiciones que van a llegar a su plenitud cuando estemos en el cielo, pero son bendiciones que podemos disfrutar y gozarnos de ellas ahora mismo. Dios dice que ahora mismo, incluso en este momento de aflicción, en este momento de frustración, en este momento que todo es difícil, Dios dice que podemos disfrutar de estas bienaventuranzas, de estas bendiciones. Ahora, vamos a ver, es importante que lo veamos todo juntos, lo que vamos a ver hoy, cada uno como un total. Es una lista de características que Cristo mismo pone todo junto. Por eso creo que es importante que lo consideremos como un todo. Ahora, algunas personas piensan que son características de diferentes tipos de personas. Pues personas mansas, personas pobres de espíritu, personas pacificadores. Pero yo creo que me inclino más a pensar que son características de todos los hijos de Dios. Y como son características de todos los hijos de Dios, entonces cada hijo de Dios debe tener todas estas características. Quizá unos en un grado más o menos, pero son características de todos los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque estas son marcas de Cristo mismo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos tener las mismas características que tiene Él. Así que en esta primera introducción vamos a hablar de todo el conjunto de bienaventuranzas como nuestra historia, como nuestra biografía, ¿vale? Y si lo miras bien, ves que hay una progresión desde los pobres en espíritu, ese estado de desamparo total,
hasta el día que estemos en el cielo, cuando Dios nos dé nuestro galardón. Así que empezamos con los pobres de espíritu, porque es ahí donde empieza la historia de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Lo que tiene que hacer Dios es quitar nuestro orgullo, quitar nuestra autosuficiencia, y ya hemos hablado de eso, hemos escuchado un testimonio de eso esta tarde. Eso es lo primero que tiene que hacer Dios, para que solo confiemos en Él. Nos derrumba toda nuestra propia autosuficiencia. Cristo enfatizó esta idea en la parábola del publicano y el fariseo, ¿os acordáis? El fariseo que se ponía a orar con él mismo y no llegaba al cielo para nada, y luego estaba el pobre publicano que no podía ni levantar los ojos al cielo. Dice: sé propicio a mí, pecador. No tengo absolutamente nada para jactarme de él. Soy pecador. Me agacho en el polvo y estimo todos mis méritos, todo lo que tengo, todas mis ganancias, como dice Pablo, como basura. Eso es pobre en espíritu. Porque los que se acercan a Dios, como también dice el apóstol Pablo, solo se glorían en Cristo y no tienen confianza en la carne. No podemos hacer nada para salvarnos. Somos desamparados total. Y eso es donde empieza Dios en la vida de cada uno de nosotros, vaciándonos de nosotros mismos, mostrándonos nuestra pobreza y lo mal que estamos, nuestra terrible condición delante de Dios. Y luego lloramos esa condición. Bienaventurados los que lloran. Nuestro pecado llega a ser un dolor. ¿Cómo sentimos ese dolor? Y lloramos, aunque las lágrimas no salvan a nadie, pero no se deben de despreciar las lágrimas. Siempre que las lágrimas lleva una persona a los pies de Cristo, entonces esas lágrimas son válidas. Cuando una persona siente esa carga de culpabilidad y sabe que no puede ir a ningún sitio solo a Cristo, ese es bienaventurados los que lloran. Cuando le dicen: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y entiendo que ese peso que tengo, esa culpa que tengo, que Cristo es el que me lo quita. Qué palabras más bienvenidas, más bellas. Así que bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. La mansedumbre es simplemente aceptar la obra de Dios en la vida de uno. Es aceptar a Dios en los términos de Dios. O sea, el pecador se ve desamparado, llora su incapacidad de salvarse, ve su culpabilidad delante de Dios y ahora escucha los términos de Dios para su salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, Señor, yo soy la primera. Y cuando decimos eso, estamos aceptando a Dios en sus términos. El Evangelio dice que no es por mis obras, sino por la misericordia de Dios, por gracia, por el mérito de la sangre de Cristo. Es el único mérito que tengo. Entonces, por fe acepto eso, acepto los términos de Dios. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar, como dice el himno. Me basta. Eso es fe, eso es mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, en el alma de cada verdadero hijo de Dios hay un anhelo del Señor. Hay un anhelo de su perfecta justicia. Hay un deseo de tener seguridad de ser acepto delante de Dios. Porque el alma sabe que Dios busca la perfección. Entonces muchas veces vienen dudas a nuestra mente. ¿Cómo puedo saber si soy salva? ¿He creído bien? ¿Fui sincera? ¿Cómo he pecado después? ¿Qué hago ahora? Yo no sé de vosotras, pero yo creo que más de una hemos tenido dudas. Y esas preguntas no son malas. Esas dudas, esas preguntas demuestran
que estamos buscando la justicia, de que tenemos hambre y sed de justicia. Lo que no debemos hacer es examinar nuestra decisión, la decisión que tomamos hace tanto tiempo. No debemos examinar nuestra sinceridad, porque no hay ningún mérito en mi decisión, no hay ningún mérito en mi sinceridad. Solo hay mérito en Cristo. Entonces, en vez de preguntarnos, ¿fui sincera? ¿He creído bien? Debemos preguntarnos, ¿creo ahora? ¿Creo en Cristo ahora? Porque los hijos de Dios son los que constantemente creen. Ahora, no tenemos que volver a ser salvos, pero los que son del Señor siguen creyendo, igual que el primer día. Entonces, si tú sigues creyendo en Cristo igual que el primer día, eres hija del Señor. Es verdad que Dios sí que busca justicia perfecta, pero ya la tiene en Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner los ojos en Cristo, tener sed de Cristo, porque Él es la justicia perfecta. Esa es la base de nuestra aceptación delante de Dios, es Cristo mismo. Bienaventurados los misericordiosos. Cuando Dios obra en la vida de una persona, de un pecador, y en su misericordia le rescata de su perdición, entonces esa persona, ese redimido, no puede dejar de tener misericordia de los que están a su alrededor. Pablo, hablando en Romanos 11:31, dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, hablando de los romanos, ellos también, que son los judíos, ellos también alcancen misericordia. ¿Y cuántas personas hay a nuestro alrededor que necesitan la misericordia de Dios? Judas nos exhorta, a unos salvad arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de gracia recibisteis? Dad de gracia. La persona que ha recibido misericordia de Dios es misericordiosa con los demás, quiere que otras personas conozcan la misericordia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, si vamos a buscar a los perdidos, si vamos a extender misericordia a otros, nuestra vida tiene que ser una vida limpia, nuestro corazón limpio para que nuestra vida también esté limpia. Eso es lo que llamamos un buen testimonio, ¿verdad? Tenemos que tener un buen testimonio. Si vamos a servir al Señor, tenemos que vivir separados del pecado. Que nadie nunca pueda señalarnos y decir, menudo cristiano aquella. Porque sabes una cosa, muchas veces los inconversos saben mejor cómo debemos comportarnos. Saben perfectamente. Ahora, por supuesto, no estamos sin pecado, no somos sin pecado. Y no lo vamos a hacer hasta el día en que estemos con el Señor. Pero es lo que debemos buscar, es lo que debemos anhelar. Y por la gracia de Dios podemos vivir sin pecar habitualmente, sin tener el hábito de pecar. Es lo habla el apóstol Juan en 1 de Juan. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos capacita para vivir una vida santa delante de Dios. Y solo es una vida así que puede ser una luz en este mundo de tinieblas, los del limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores son personas que han encontrado la paz de Dios y ahora su misión en esta vida es llevar esas noticias de paz. El pacificador es el que dice, reconcíliate con Dios. Quiere que otras personas conozcan al Señor. Esos pies que están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Los pies que llevan buenas noticias, que llevan noticias de paz. Esos son los pacificadores. Pero no solo quiere que las almas perdidas tengan reconciliación con Dios, pero también quiere vivir en paz con sus hermanos. El Hijo de Dios, en Efesios 4:3, es solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si entre hermanos no hay paz, entonces no puede haber edificación en el cuerpo de Cristo.
no podemos crecer y no podemos ser un testimonio a los de fuera si no hay paz entre nosotros. ¿Cuántas veces nos excusamos y decimos, bueno, yo lo tengo que decir, yo me tengo que desahogar porque tengo razón? Y no preguntamos, ¿voy a hacer daño a mi hermana? Esto que voy a decir, aunque tenga toda la razón del mundo, va a estorbar la obra de Dios, va a destruir la unidad de la paz que hay en la iglesia. Más de una vez debemos preguntarnos eso, entonces callarnos la boca. No pasa nada si te callas. Cristo se calló más de una vez. Y decidir que yo no voy a ser la que siembre discordia entre los hermanos. No voy a dejar que Satanás me use a mí para hacer su obra. Qué triste sería eso. Voy a decidir, por la gracia de Dios, voy a ser una pacificadora, porque Dios nos ha llamado a la paz. Y luego, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Claro, al mundo y a Satanás no le gusta nada un testimonio como esto, lo que hemos descrito ahora. Satanás va a perseguir eso, va a hacernos pasarlo mal, va a decir mentiras sobre nosotros, va a calumniar, gracias a Dios, falsamente. Es lo que hicieron con Jesús. No pudieron encontrar nada malo en él, entonces buscaron testigos falsos para calumniarle. Ojalá que nosotros pudiéramos tener esa clase de testimonio. ¿Os acordáis de Daniel, que no podían encontrar nada para acusarle? Dice, si no encontramos algo que no sea en relación con su Dios, no vamos a encontrar nada. Pero buscarán y acusarán, aunque sea falsamente. Esperamos que falsamente. Porque Satanás es el padre de mentiras. Pero a pesar de todo eso, Jesús dice, sois bienaventurados, aún en la aflicción, aún en la persecución. Y luego empieza a hablar en el versículo 11, cambia, porque hasta aquí todo ha sido en tercera persona, bienaventurados los que, ¿vale? En tercera persona. Pero aquí cambia a segunda persona, bienaventurados sois, y habla a vosotros. Estoy hablando con vosotros, dice el Señor. Quizá se dirige más específicamente en este momento a sus discípulos que en muy poco tiempo iban a tener que sufrir persecución y bastante aflicción, pero es como Cristo ahora lo hace todo personal. Bienaventurados sois vosotros. Toda esa persecución, todo ese vituperio, todo lo que vais a pasar, si es por mi causa, dice Jesús, entonces será al final motivo de gozo. Es como esa bendición no te lo puede quitar nadie. ¿Os acordáis que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios? Y es como si Dios estuviera diciendo aquí, nadie te puede quitarme esta bendición. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a gozar y alegrarnos? Pues dos razones da el Señor, porque tenemos grande galardón en el cielo. Como dice Pedro en 1 de Pedro 1, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, que Dios lo tiene reservada en el cielo para vosotros. Eso sí que es una bienaventuranza. Y también porque no somos los únicos que han sufrido o que van a sufrir. Somos unos que van detrás de otros que también han sufrido por el nombre de Cristo. Otros que ya han recibido su galardón. Como esa canción que dice, hombres fieles, mujeres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo, mujer fiel, yo quiero ser. Mi hermana, en esta tarde, ese es nuestro deseo. Esa es la meta que tenemos. Tenemos los ojos puestos en Jesús, anhelando ese día cuando tengamos ese galardón. Incluso esas palabras, bien hecho, buena sierva y fiel.
entonces la bienaventuranza será completa, será gozo pleno, felicidad completa, en la presencia de aquel que sufrió más que ninguno de nosotros vamos a sufrir, y no por causa de él, por causa de nosotros realmente. ¿Es esa nuestra historia, nuestra biografía? Desde ese día cuando el Señor nos mostró lo desamparados que estábamos, hasta el día que nos lleve a su presencia. Si esa es tu historia, entonces eres bienaventurada. Así que gózate del Señor, disfruta del gozo del Señor, y que el Señor nos ayude, porque nadie nunca nos va a quitar la bendición de Dios. Vamos a orar.